Tenéis aquí las señas educativas del centro nuestro, que se manifiestan en el proyecto educativo. Hay que anteponer el producto global que tenemos como objetivo al final en el proceso del aprendizaje, anteponerlo a nuestras necesidades personales y a nuestros contenidos de materia, ¿no? Y veis que he incluido aquí el My Precious del Señor de los Anillos, un poco porque parece que en los centros de secundaria esto es muy complicado, porque la estructura de los centros de secundaria es muy fragmentaria, ¿vale? Porque siempre estamos dentro de nuestro departamento y hablamos de nuestra materia, ¿vale? Y entonces ahí es un proyecto centrado con el foco de interés puesto en el barrio. Se llama Este es mi barrio. La dirección web, si queréis acceder al proyecto, porque sigue abierto y se puede consultar todo lo que se generó, está ahí arriba. Es una página de Weebly, que la tenéis aquí, y luego explicaré un poco cómo funciona y en qué consistía el proyecto. Las señas de identidad con las que se diseñó el proyecto son 5, os las voy a mostrar ahora. La primera es lo que ya os ha dicho Blanca, es un proyecto totalmente globalizado, que significa que participan todos los profesores, todos los alumnos y todas las materias. Es decir, en el momento en el que se entra en el proyecto, todo el mundo está trabajando siempre en proyecto. Los alumnos no vienen al centro a hacer clase de lengua o de sociales o de matemáticas, sino que vienen a trabajar en proyecto. Y el profesorado tampoco es un profesor solo de su materia, no es un profesorado especialista, sino que es profesor de proyecto, independientemente de que los alumnos estén trabajando en lengua o en naturales o en música. La segunda característica es que eso requiere una ruptura de horarios para los alumnos y también un poco para nosotros, porque ellos vienen a hacer proyecto durante toda la jornada lectiva, toda la jornada educativa están trabajando en proyecto. Además, también es un proyecto en el que se planteaba con flexibilidad de espacios. Muchas de las actividades sí que se hacían dentro del aula, pero también se hacían actividades tomando los pasillos, el salón de actos, tomando el patio y a veces acompañados por profesores tomando el barrio, haciendo otras actividades por fuera del centro, y también haciendo que otras personas de fuera del centro y del barrio pues participaran dentro de las actividades. Otra de las señas de identidad es que queríamos que fuera un proyecto inclusivo. Eso significa que todos los alumnos, está relacionado con la primera, todos los alumnos del centro participan en el proyecto. Los alumnos con trastorno de espectro autista, los alumnos con adaptaciones curriculares, los alumnos de PAI, los alumnos de los bilingüismos, de los dos que tenemos, todos los alumnos están trabajando en el mismo proyecto y juntos. Y la última de las señas de identidad es que el trabajo estaba basado todo en dinámicas cooperativas, en trabajo cooperativo y en formato fundamentalmente digital. Como ya os ha comentado Blanca, en nuestro centro no tenemos libros de texto y entonces las plataformas digitales son nuestro medio de trabajo. No es lo más importante, pero sí es el medio que utilizamos. La página web, la hemos puesto aquí, es una página web que diseñamos de forma también colaborativa entre los profesores, porque porque participábamos todos, nos encargamos de aprender lo suficiente como para poder manipular la página web y además de poder ir diseñando distintas tareas y de ir participando en el diseño de la página web y de la estructura educativa del proyecto. Dentro del proyecto, en la parte de arriba, aunque aquí no se ve muy bien, en la parte de arriba hay una serie de pestañas a los que nosotros fuimos llamando retos, porque los alumnos se iban enfrentando a distintos retos planteados a veces desde un departamento y a veces de forma interdepartamental, pues para resolver una serie de retos o de las tareas que hacían. Los iban colgando aquí por equipos. Este equipo, por ejemplo, pues son Buena People, y entonces colgaban todo su trabajo de equipo aquí. Otra forma, además, en la que mostraban los productos finales era con el uso de cuadernos digitales, individuales. Estos son de cada alumno y en estos no me voy a extender porque tenéis una estupenda charla de nuestro jefe de estudios, de Jesús Ángel, que está aquí grabando justo después de la comida. Que os animo a que vengáis porque os lo explicará todo muchísimo mejor. Como ejemplos, ya para terminar con esta parte del proyecto, para que tengáis una idea de cómo son los productos finales que les pedíamos a los alumnos, pues son también muy variados. Van desde pedirles que elaboren mapas conceptuales utilizando pues alguna aplicación
de los que tienen ellos en las tablets y demás, sobre, pues, por ejemplo en este caso, sobre el ecosistema del barrio, hasta vídeos en los que ellos mismos se grababan hablando en francés para teatralizar unas indicaciones a personas extranjeras que vivieran en el barrio, folletos en inglés o lo de la batucada que ya os he comentado. Entonces estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más, como os digo. Os animo a que entréis a la página web del proyecto y miréis un poco más. Y ahora Lucía os comentará un poco cómo se han tratado otros aspectos que no son curriculares. Bueno, pues ya para terminar un poco con esta parte del proyecto, comentaros algunos aspectos que, como dice Patricia, no son curriculares, pero tampoco son menos importantes pues por no tener un componente curricular, ¿no? El primero de ellos es que consideramos desde el principio que el aprendizaje basado en proyectos requiere un alto grado de autonomía del alumnado, porque al fin y al cabo le estamos planteando que realice actividades y tareas cuando el profesor de materia no está en el aula al mismo tiempo, o que ocupen otros espacios y trabajen solos por su cuenta. Entonces, una de las herramientas que utilizamos fue cada día dar un espacio para la planificación y para la valoración final. A primera hora del día siempre había un espacio de la primera hora, que podía ser toda la hora, en la que ellos planificaban y decidían el trabajo que iban a hacer y cómo se iban a organizar. Y un último momento en el que había una valoración final, de la que luego os hablaré cuando os hable de la evaluación. Por otro lado, estos tiempos fuera que os ha comentado Patricia, pues en esta valoración final del proyecto, y puesto que nosotros como claustro también estábamos aprendiendo, los alumnos enseguida nos dijeron los primeros días que 6 horas de proyecto pues era cansado, ¿no? Porque 6 horas con el mismo tipo de tarea les resultaba cansado. Entonces intentamos que todos los días en el horario hubiese actividades en las que ellos tuviesen que salir del barrio, o sea, del barrio del centro, ¿no? Salir al barrio, o actividades que fuesen más, que tuviesen contenido curricular, pero que fuesen de moverse, que no estuviesen en el aula, ¿no? De esas había unas, como las que ha comentado Patricia, pues como salir a hacer entrevistas o una visita guiada por el barrio, pero luego había días en los que no había salidas, porque todos los días no podíamos salir. Entonces lo que hicimos desde el departamento de orientación fue planificar una serie de actividades que tenían fundamentalmente dos objetivos. No eran, parecen lúdicas por la foto que podéis ver ahí, ¿no? Que están haciendo una figura humana, pero sí que tenían una finalidad conectada con el proyecto. Bueno, tenían dos finalidades. Por un lado, trabajar la dinámica de grupos y la confianza entre los grupos, porque en el trabajo cooperativo es importante que haya un buen clima de aula, y creemos que habría sido importante hacerlo más previamente, pero no era de menos hacerlo en el proyecto. Y por otro lado, dinámicas de resolución de conflictos, porque también empezaron a surgir conflictos en los grupos y había que hacerle frente, ¿no? Esto también nos llevó a iniciar una formación de mediadores. Seleccionamos a alumnos de todas las aulas, 3 o 4 alumnos, iniciamos con ellos una formación de mediadores, y durante la última semana del proyecto pues empezaron a poner en marcha este tema de la mediación, centrado en la resolución de conflictos, no en otros aspectos, únicamente en la resolución de conflictos, que bueno, que esperamos que se vaya consolidando en este trimestre y el año que viene. Y ahora os cuento un poco la evaluación, pero no la evaluación del producto final, de los productos finales, o la evaluación que hacía, es decir, la evaluación curricular, sino de la evaluación como una herramienta que hemos utilizado para la reflexión y para ir valorando cómo iba yendo la marcha del proyecto. Al final de cada día utilizábamos esta técnica, que consistía en hacer 3 círculos, y cada círculo nos remitía a eso que veis ahí, ¿no? Una cosa que han valorado, una cosa que han criticado y una propuesta que hacen de mejora. Y de esas propuestas, que luego compartíamos, pues emanan algunas de las mejoras que hemos hecho, algunos de los cambios que hemos llevado a cabo en este proyecto, y algunos cambios in situ que hicimos en ese momento, pero bueno, que son valoradas como positivas porque los alumnos estaban en condiciones de libertad, no era una cosa sobre la que se les iba a poner una nota, sino que era un espacio pues para decir su opinión sobre cómo habían trabajado, la metodología, cuál había sido el papel del profesor, etcétera, etcétera. Otra herramienta, otro aspecto que nos sirvió de evaluación fue esto que introdujimos también en las aulas, que lo llamamos el emociómetro, que bueno, en realidad pues venía del instituto, o sea, cuando tenían algo parecido dijimos, pues vamos a incorporarlo. ¿En qué consistía? Pues los alumnos tenían 2 columnas, en una ponían cómo he trabajado hoy, cómo me he sentido hoy, y en otra cómo he trabajado hoy.
Y estos platos pues tenían una serie de emociones: ira, aceptación, no sé qué pone, satisfacción, tensión, confusión, aburrimiento, pues emociones que pensábamos que podían reflejar también cómo habían trabajado. El objetivo de esto, introducir la educación emocional, que ellos aprendiesen a pensar o a identificar pues cómo se habían sentido, y también recoger nosotros información, porque si todas las pinzas, bueno, cada uno, que no lo he dicho, cada alumno tenía 2 pinzas con su nombre y entonces la ponía. Si todas las pinzas estaban en aburrimiento, pues decíamos, algo está pasando, ¿no? Luego, ya para acabar, en cuanto a la inclusión, pues como ha comentado Blanca, este centro es un centro preferente de alumnado con trastorno del espectro autista, y pues este alumnado, como supongo que ya sabéis, tiene unas características singulares, ¿no? Tiene una forma de relacionarse con el mundo que es distinta. Ha sido muy importante a nivel de centro 2 decisiones al principio que pues entiendo que toma el equipo directivo, ¿no? Que fueron hacer los grupos heterogéneos y organizar los apoyos. Bueno, organizar los apoyos fue más de departamento, pero tener los recursos suficientes para organizar los apoyos dentro del aula. Eso ha sido fundamental para que el alumnado pueda estar incluido en grupos ordinarios, porque si hubiésemos hecho grupos específicos, pues seguramente no habría habido pues el grado de inclusión o de aceptación por parte de los compañeros que hay, de estos compañeros, ¿no? ¿En qué ha consistido este proceso de inclusión? Bueno, pues en un primer momento de sensibilizar, conocer y explicar qué es el trastorno del espectro autista, que todo el mundo no lo sabe. Esto se ha hecho tanto al alumnado como al claustro de profesores, más durante el primer trimestre. Un segundo proceso de acompañar y comprender, pues también de trabajar los incluidos en sus aulas, tiene que ver con este proceso de facilitarles el acceso a la información. Y bueno, yo creo que por parte de la inclusión nada más, os dejo con Blanca, que os va a presentar las conclusiones. Bueno, básicamente, pues una diapositiva de cada sobre la valoración que hacen los alumnos, los compañeros y las familias acerca del trabajo por proyectos y un poco de nuestra manera de trabajar y del proyecto educativo, ¿no? Aquí tenéis unas nubes de palabras hechas a partir de los cuestionarios que rellenaron los alumnos al terminar el proyecto Este es mi barrio, ¿vale? Y veis que, bueno, pues entre lo que más gustó pues fue el propio trabajo en grupo, que es verdad que algunos grupos no tuvieron una buena experiencia, puesto que, oye, si no están bien cohesionados o no, claro, evidentemente los grupos intentamos que sean heterogéneos, lo más heterogéneos posibles, entonces, claro, esto siempre puede provocar algún roce, pero veis que también pone lo que no les gusta y no hay ningún aspecto señalado como negativo. Bueno, pues está claro que hemos sacado muchos aspectos positivos, ¿no? En cuanto a la valoración nuestra propia de los profesores, partimos de la base de que ninguna metodología va a adaptarse al 100% de los alumnos. Pues eso lo llevamos ya por delante, ¿no? Pero que para nosotros es evidente que esta manera de trabajar mejora los resultados académicos y mejora la aceptación de los alumnos a la dinámica de trabajo, ¿vale? Los alumnos, además de ser más autónomos y al trabajar de manera transversal muchas veces, pues eso les hace más competentes y evidentemente eso, hemos intentado que el alumnado estuviera siempre, que el trabajo fuera completamente inclusivo, ¿vale? La principal dificultad en secundaria, y digo esto en secundaria porque yo sé que en primaria hay momentos hay más tiempos para la coordinación por niveles, sin embargo eso en secundaria no existe, porque existen los tiempos de coordinación por departamentos, ¿vale? Entonces nosotros desde aquí sí que reclamamos que esto se incluya de una manera u otra dentro de los tiempos lectivos complementarios, etcétera. O sea, es que no tenemos tiempo para coordinarnos, ¿vale? Y entonces esto siempre exige un esfuerzo añadido a los compañeros. Y por último, la valoración de las familias. Al principio pues estaban expectantes y pues eso, tenían ganas de saber cómo iba a funcionar el centro. Enseguida tuvieron miedo porque claro, veían que al no existir ese libro de texto, pues ellos estaban preocupados porque no controlaban curricularmente lo que hacían sus alumnos, o ellos pensaban que no lo controlaban, que eso no quita que nosotros publicamos exactamente igual que todos los departamentos, o sea, que todos los centros, los mínimos, la manera de evaluar,
en los proyectos, en las webs de los proyectos, y si tanto la del barrio como ahora la del viaje, lo que se espera de los alumnos está puesto, ¿no? Pero bueno, luego al final, pues mucha satisfacción también, porque ellos ven que sus hijos están implicados en su proceso de aprendizaje, ¿vale? Y bueno, tenemos 2 vídeos de ejemplo de valoraciones, pero yo creo que con el tiempo que tenemos igual es más positivo que si queréis hacernos alguna pregunta. No sé cómo vamos como hemos empezado un poco más tarde. Estamos aquí ya cerrando. Sí. Hemos empezado un poco más tarde. Al principio que ha habido como una ruptura de horarios, entiendo que solo en ese mes de marzo. Sí. Sí, una ruptura de horarios, porque por ejemplo el profesor ya no es de materia, sino de proyecto. ¿Podéis contar cómo ha sido la organización en un día, ¿no? De ese mes de marzo? Ruptura de horarios, sobre todo de cara a los alumnos, porque el profesor entra y sale a la misma hora y tiene las mismas horas de clase que tenía antes y con los mismos grupos. Vamos a ver, sí que ha habido una ruptura de las agrupaciones. En ese mes trabajamos con los grupos tutoriales, ¿vale? Entonces, los productos bilingües tenían que trabajarse de una manera específica, pero trabajar con los grupos tutoriales nos permitía tener más recursos humanos y que en determinadas horas y en determinados grupos donde había alumnado pues o más numeroso o más difícil, pues allí tuviéramos 2 compañeros en cada aula. Incluso 3 a veces. Eso es. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el profesor que le toca ser, por ejemplo, el martes 7 a segunda hora, igual pues podía ser profesor de matemáticas y entraba a hacer el reto urbanístico, que era de sociales y matemáticas. Y matemáticas. Pero luego sí. También entraba el martes a segunda hora haciendo el reto de Copicarral, que era de biología. Sí. Fundamentalmente lo que cambia es el rol del profesor. Entraba a hacer la faena que estaba organizada. Efectivamente, Sí. efectivamente. Digamos que entraba y los alumnos... En la página web está descrito paso por paso todas las tareas que tienen que hacer los alumnos y todos los complementos de contenidos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo soy del Departamento de Ciencias Naturales y ha habido tiempos en el proyecto en el que lo que estaba haciendo era intentar guiar un poco a los alumnos por todo lo bien descrito que ya estaba dentro del proyecto por los compañeros de música, para que ellos fueran capaces de fabricar instrumentos musicales o ensayar ritmos. También requiere aprender, por parte de los profesores, requiere un poco más de flexibilidad, de adaptarnos y de coordinarnos. En este caso, por ejemplo, hemos utilizado mucho los videotutoriales. Sí. Los vídeos muy cortitos. Y yo creo que también ha requerido por parte del profesorado flexibilidad, ¿no? Que se ha visto de, pues cuando estuviesen haciendo el reto que implicaba francés, pues la profesora de francés se preocupaba de ir pasando por las aulas a resolver alguna duda de materia, no pues Claro. por no dejar al profesorado, pero no estaba dando francés. Sí, querías comentar. Por ahí esa línea. Yo entiendo que dadas las estructuras de los centros tal como están, que la coordinación vertical, como tú decías, Es lo que manda. que está institucionalizada, pues todo lo que es coordinación horizontal, que me parece que es fundamental para... Hemos tenido una herramienta a priori, o sea, inherente a la situación, a las circunstancias del centro este año, y es que somos un centro de menos de 9 unidades actualmente. Eso hacía que las CCPs fueran en el claustro. Entonces ese tiempo mensual de la CCP, esa reunión mensual de la CCP se convertía en un claustro mensual. Entonces ahí sí que hemos tenido una buena oportunidad para, dentro del marco institucional de la organizativo de la reunión, bueno, pues para trabajar todas estas cuestiones. Pero claro, el año que viene ya no seremos un centro de menos de 9 unidades, entonces ahí sí que vamos a tener que reclamar a inspección a la hora del cupo pues algún momento de coordinación, porque es que si no esto es muy complicado. Y este año también hay que decir que en el plan de formación, lo que hemos comentado, que había varios seminarios y grupos de trabajo programados para trabajar en distintos aspectos relacionados con esto del diseño de proyectos, con el trabajo con las herramientas y demás, que también nos han permitido coordinarse, y que eso hay que decirlo en favor de los compañeros, de nuestros compañeros y de los profesores que hemos estado, que la participación en los seminarios y grupos de trabajo ha sido masiva. O sea, ha sido, bueno, todo el mundo ha estado apuntado allí, ha estado trabajando y ha estado arrimando el hombro. O sea,